¿Por qué contrataría un detective privado? Fuera de broma, los detectives privados en esta ciudad tienen mucho trabajo. ¿Qué lleva a una persona a contratarlos? ¿Cómo trabajan ellos? ¿Cómo presentan sus pruebas? ¿Tienen validez en alguna situación legal o simplemente nos sirven para comprobar lo que ya sabemos realmente? Quédese, así es la vida hoy. ¿Por qué contratar a un detective privado? Casos y cosas para los detectives privados. Es el tema, empezamos. Véngase. Les voy a presentar a mis invitados esta mañana para que juntos podamos platicar en qué casos se suele contratar a un investigador privado. Me acompaña el licenciado Luis Ángel González, él es abogado y es investigador. Bienvenido, Luis Ángel. Muy buen día, gracias por la invitación. Buenos días. Y me acompaña también el licenciado David Pereira, él también se desempeña como investigador privado. Bienvenido, David. Muchas gracias. ¿Quiénes nos contratan, Luis Ángel? ¿Quiénes y por qué? Ok, bueno, es importante mencionar, antes de hablar de investigador privado, pensaríamos que es únicamente en infidelidad o en adulterio. Así es. La agencia a la cual estamos representando, Villa Asociados, manejamos una situación amplia en investigaciones, llámese para las empresas, localizaciones, estudios de mercado, manejamos el área de la infidelidad, que es una situación familiar, ¿sí? También estamos viendo localizaciones, cuando en alguna situación se nos va alguna persona sin habernos pagado alguna deuda que tenga para con nosotros. También lo pueden buscar, digamos. Así es. En las situaciones familiares podemos estar hablando de localizar algún familiar, el cual no hemos visto en tantos años. Todo eso, todo lo que es investigación, a eso nos dedicamos nosotros. Fíjate, no solamente en caso de infidelidades, platicaba yo con un amigo que se desempeña como investigador privado, bueno, con su jefe, que hoy le mandamos un abrazo al licenciado Miguel. Me decía, no tienes idea, Claudia, de cuántas personas nos contratan, por ejemplo, para vigilar a las nanis o a las niñeras que contratan para sus hijos, y lo que encuentran. ¿Qué pueden encontrar ahí? Por ejemplo, no, ya me imagino, como los malos tratos las videograban, o que en ese caso, por ejemplo. Bueno, todo parte obviamente de un estudio previo. Como tú lo comentas, es correcto. A veces un ama de casa, en la premura de contratar a una persona que se haga cargo del servicio doméstico o de cuidar a sus hijos, no toma la precaución debida en cuanto, en este caso, ver si esa persona no cuenta con antecedentes penales. Es importante porque estás abriendo las puertas de tu casa. Y para dejarle el cuidado de los seres que más amas, ¿verdad? ¿Traes algunas fotos ahí? Son, más que fotos, Claudia, son retratos hablados que se han elaborado en conjunto con algunas amas de casa que nos han visitado. Porque te repito, contamos con esta técnica de elaboración de un retrato hablado. ¿Y eso para qué lo usan en este caso? Respondiendo a tu pregunta, es para identificar delincuentes. En muchos casos nos ha tocado encontrar que las personas que se contratan para el servicio doméstico o para servir de nanas, mira quién la viera, están plenamente identificadas por las autoridades como asaltantes, por robo de joyas, ¿sí? En algunos casos. Y de esta manera es como nuestra agencia de investigación coopera, en este caso para la elaboración de un retrato hablado. No nos dedicamos únicamente a esto, como ya lo mencionó Luis, estos son solo algunos ejemplos de las técnicas que trabajamos en la agencia. De esta manera, te repito, en colaboración con las autoridades. Ahora, estos son ejemplos, no significa que estemos acusando de nada a esta persona, por estamos dando el ejemplo. Por supuesto. Y entonces ustedes pueden trabajar en colaboración con autoridades para, pues, probar algunas situaciones que ya la gente sospecha. En un momento dado, ¿Se puede? Sí, lo podemos hacer. ¿Por qué se contrata a un investigador privado? Y muchos decían, no, pues para comprobar lo que ya sabes. Otros decían, para descubrir a los esposos infieles. Aguas, al parecer contratan más los esposos para seguir a la señora, ¿sí o no? Estamos hablando que es... Miguel. Sí, así es. Las mujeres son hábiles para esconder. Muchas veces esconden sus comportamientos, más sin embargo no dura tanto el lapso de ese tiempo porque se descuidan, por decir, empiezan a cambiar su forma de vestir, se empiezan a vestir de una forma la cual no hacían anteriormente, empiezan a hablar con más amigas, por así decirlo, los juevesitos, estamos hablando de esos viernesitos de café,
empiezo a ir al gimnasio cuando antes no lo acostumbraba, ¿sí? Ese tipo de situaciones son las que empiezan a cambiar. Y ellos empiezan a sospechar por ese cambio de conducta, pero es al revés, ¿no? Más sin embargo, cambian, o sea, el hombre cambia más pronto que la dama, por así decirlo. Tarda más el tiempo, así es, tarda más el tiempo en que la dama exterioriza esas actitudes diferentes que tiene hacia con su pareja, ¿sí? Por ello, se cree que la mujer es más inteligente, más sin embargo, si somos analíticos, si le metemos la logística, la inteligencia para estudiar el comportamiento de ella, podemos ver esas irregularidades. ¡Ay, qué irregularidades de un investigador privado, David! Lo conocemos más que nada como patrones de conducta, Claudia. Los tenemos bien establecidos y lo identificamos de modo muy sencillo, simplemente como bien lo menciona Luis. El cónyuge que está engañando a su pareja comienza a comportarse de manera irregular, comienza a tener comportamientos que antes no tenía, comienza a hacer cosas en lo oculto. Por ejemplo, su esposa, si está siendo engañada en este caso, ya no tiene tanto acceso al teléfono celular de su esposo, comienza a hacer llamadas incluso en el baño, duermen con el celular, se acuestan con el teléfono bajo la almohada y ese tipo de cosas. ¿Los clientes que los visitan, David, eso se los platican y es una constante? Sí. ¿Sí? Normalmente sí. ¿Se pueden usar legalmente estas pruebas en algún caso, abogado? Tú que también eres abogado, Luis. Así es, bueno. ¿Y cómo? Es importante mencionar que cada uno de los trabajos que realiza esta agencia investigadora son garantizados, ¿sí? Lo hacen con todo profesionalismo. Así es, todo profesionalismo y se siguen unas líneas estrictas de investigación, las cuales vamos a llamar técnica y física, ¿sí? Sí, estas dos líneas nos van a servir para encontrar varias evidencias las cuales se nos van a constituir en una prueba plena para algún procedimiento, llámese algún divorcio o algún tipo de situación que vaya dentro de la investigación, ¿sí? Sin embargo, hay que hacer la importante aclaración entre cómo se comprueba el adulterio. Así es. En este estado, que sí, el adulterio como tal es una causal de divorcio. Así es. Pero no se comprueba por llevar una foto, ¿verdad, abogado? Así es. Bueno, lo que nos pide a nosotros la autoridad son documentales, testimoniales, tiempo y forma, y nosotros para hacer una prueba plena anexamos fotografías y videos, ¿sí? Tenemos que tener el perfil de esta persona, la cual esté saliendo, digámoslo, con tu pareja, llámese ese varón, esa dama, ¿sí? Tenemos que saber si ella está casada, tenemos que saber las generales, pues. Claro. Vamos a ver si tiene hijos, todo ese tipo de situaciones, y ver que es algo muy importante que me estabas mencionando, el adulterio. ¿Cómo podemos mencionar, cómo podemos caer en esa causal de divorcio que se llama adulterio? Es comprobando un hijo fuera de matrimonio, ya sea con un acta, que en muchas ocasiones las parejas tienen hijos en otros estados y los dan de alta en un tercero. ¡Qué barbaridad! Ocultando a ese hijo fuera de matrimonio. Eso es una situación que la cual nosotros podemos localizar y aunarlo a las pruebas que ya se... ¿Cómo presentan esas pruebas? ¿Cómo trabajan, David? Mira, muy buena tu pregunta. La agencia de investigación, Villa y Asociados, está conformada básicamente por un equipo de profesionales, todos ellos especializados en una área en particular. ¿Por ejemplo? Abogados, criminólogos, peritos, terapeutas, especialistas en el área de sistemas. Sí. Porque, como bien menciona Luis, trabajamos las líneas de investigación en base a dos, lo que es la línea técnica y la línea física. ¿Y esas cuáles son y cuál es la otra? La línea técnica habla básicamente de lo que es el análisis, es el trabajo que hacemos antes de partir al trabajo de campo, que es la línea física. ¿Ese lo haces con tu cliente ya directamente? Exactamente. Parte de la información que menciona Luis, como los datos generales de la persona, domicilio, estado civil, si existe un acta de matrimonio, de divorcio, de hijos fuera del matrimonio. Y luego ya viene la parte física, que implica el operativo con las unidades que van a realizar el seguimiento. Obviamente trabajan, y me lo decías fuera del aire, de manera encubierta. Totalmente, totalmente, porque también te mencionaba que nuestros dispositivos, todos los gadgets que tenemos en la agencia de investigación, es tecnología de punta. Trabajamos con lo último en tecnología, de tal suerte que se instala un dispositivo GPRS a la unidad que vamos a seguir. Primero vemos el seguimiento en una plataforma propia, para ver sus trayectorias, tiempos y movimientos, y en base a esa plena identificación de tiempos y movimientos regulares, en este caso, ya se realiza físicamente el seguimiento que nos va a dar las fotos y el video, que es con lo que concluimos,
el trabajo de investigación. ¿Qué tanto les ha tocado a ustedes que de pronto los contraten y la persona pues nada más estaba haciéndose, como decimos vulgarmente, sus películas mentales? O sea, estaba de paranoico, dudando y la señora o el señor o la cuidadora o lo que investigó, nada que ver. ¿Pasa o se da más que sí los contratan y que sí encuentran? Sí soy clara con la pregunta. Sí. Quiero ver hasta dónde el comportamiento humano también imagina lo que no es. ¿Qué me dicen? Ok, permíteme ¿Cómo está responder esa pregunta. hablando, por favor? Ese es el mejor escenario que puede presentarse para un cliente. Definitivamente existe, que no haya nada. Que sean únicamente moros con tranchete los que está viendo, Eso es lo que se esté imaginando ese tipo de situaciones. Pero nosotros como investigadores privados nos toca la parte de comprobar o verificar que efectivamente no existe tal situación. Se pueden dar los dos escenarios. ¿Sabes qué? Si te está engañando, aquí están las pruebas, o no te está engañando, aquí están las pruebas. ¿Qué tanto es más el que sí, el que presentan que las sospechas del cliente son ciertas, Luis? Okay, estamos hablando de un 85%. Vámonos. Así es. ¿Cuál es algún caso, Luis, como investigador privado que te ha impactado? Relátame alguna de estas historias que... Ok, que se puede. Hay varias investigaciones en las cuales hemos trabajado. Una de las más, por así decirlo, emotivas, fue una localización que se realizó en años anteriores, en la cual la mamá tenía años, estamos hablando de más de 20 años sin ver a su hijo. Wow. ¿Sí? Ella habla de otra entidad federativa, se contacta con nosotros, nos pide esa localización, nos da los datos, no sabe qué pasó con su esposo, no sabe qué pasó con su hijo. Pero qué poquitos datos. Claro, estamos hablando únicamente nombres, fechas de nacimiento, claro, el último teléfono de contacto que tuvo con ellos. Entonces fue muy emotiva en el aspecto de que esta localización se terminó y entregamos el trabajo un día 10 de mayo. ¿Sí? Entonces ese día 10 de mayo ella se pudo encontrar con su hijo. ¿Y cómo le hicieron de para reconocerlo? Porque después de 20 años los rasgos van a cambiar. ¿Hacen algún trabajo especial para ubicar los rasgos como puedan ser actuales? Sí, por supuesto. Obviamente, como menciona Luis, ya habían pasado muchos años, ya la persona, incluso el papá que se quedó con el hijo que localizamos, le había cambiado el nombre. ¡Qué bárbaro!